rincón remoto del universo, una sola estrella brilla desde hace casi 13.000 millones de años, y su luz amplificada por una lente cósmica llega hoy hasta los ojos humanos. En este viaje sonoro, la narración acompaña esa chispa lejana a través de cúmulos gas y espacio-tiempo, curvado hasta el mismo borde de lo observable. Si este tipo de historias tranquilas sobre el cosmos ayudan a relajarse y a dormir mejor, es buen momento para dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita, así cada nueva travesía cósmica llegará suave y puntual como una luz fija en la noche. La luz de una sola estrella llamada Earendel sale cuando el universo apenas tiene unos 1.000 millones de años. Que esa chispa llegue hasta los detectores del KWST significa que se abre una de las ventanas más profundas al amanecer cósmico. A lo largo de este viaje quedará claro cómo esa luz diminuta recorre estructuras gigantes y lentes invisibles hasta aparecer como un punto inmóvil en el arco Sunrise. En el campo oscuro del cúmulo OHLC 3708, esa gota de brillo parece suspendida sobre una curva suave de galaxias distorsionadas como en la cresta de una ola de vidrio. La idea que guía toda la narración es sencilla. Una única fuente lejana permite explorar al mismo tiempo la historia del universo joven y los límites de la visión humana. Earendel no se presenta como un espectáculo estridente, sino como un detalle frágil que exige paciencia, calma y muchos años de observación acumulada. Durante mucho tiempo, solo se conocían galaxias lejanas resumidas en manchas borrosas, y la posibilidad de aislar una estrella individual tan remota parecía inalcanzable. En esa escala, cada punto en la imagen se vuelve una suma de luces mezcladas, como si todas las voces cantaran a la vez en un coro distante. La lente gravitacional del cúmulo cambia esa situación y concentra la mirada sobre una sola nota, permitiendo que la atención se pose en un brillo particular, mientras el resto se mantiene en un murmullo de fondo. La observación de Earendel tiene un valor tranquilo pero profundo, porque muestra que el universo temprano no es solo un concepto abstracto, sino un paisaje poblado por fuentes concretas con temperaturas, masas y colores propios. La luz de esta estrella viaja durante casi 13.000 millones de años y atraviesa etapas en las que el cosmos cambia de densidad de transparencia y de composición química. Cada tramo del camino deja una huella suave en su color y en su intensidad, de manera que el detector del JWST recibe no solo un destello, sino un relato comprimido del crecimiento del universo. En las imágenes, Earendel aparece apoyada en el borde del arco Sunrise, esa galaxia estirada que rodea al cúmulo como una cinta delicada. El arco se curva porque el espacio se curva, y esa geometría silenciosa es la que permite que una fuente tan lejana sea amplificada hasta hacerse visible. La estrella se convierte así en una especie de marcador en el mapa de la lente, un pequeño alfiler luminoso clavado justo donde la ampliación alcanza casi su máximo. No hace falta imaginar un destello violento ni una explosión para comprender su importancia. Basta pensar en ella como en una luz que sobrevive al paso del tiempo y a la deformación del espacio hasta que por fin encuentra un espejo cósmico que la hace evidente. Ver una estrella individual a esa distancia ayuda a probar teorías sobre cómo se forman las primeras generaciones estelares en entornos pobres en metales. Permite explorar si esas estrellas son más masivas, más calientes o más efímeras que las que pueblan las galaxias cercanas en la actualidad. También obliga a refinar las técnicas con las que se reconstruye la forma de la lente gravitacional, porque cualquier error en la estimación de la magnificación cambia por completo la interpretación física de la fuente. Esa dependencia delicada entre objeto observado y modelo de lente convierte a Earendel en una especie de punto de encuentro entre la astrofísica estelar
y la cosmología. En un extremo se sitúa la pregunta por la vida de una estrella masiva en el amanecer cósmico. En el otro, la necesidad de entender cómo se organiza la masa en un cúmulo de galaxias lejano. Entre ambos se extiende un hilo de luz que la narración recorre con calma, aceptando que muchas respuestas seguirán siendo aproximadas. La presencia de Earendel en las imágenes también invita a replantear la idea de récord y de límite. Hoy ocupa el lugar de estrella más lejana conocida gracias a este juego de lentes y alineaciones, pero ese título no es un grito triunfal, sino una marca provisional en un horizonte que se mueve. Con cada nueva campaña de observación, esa frontera puede desplazarse un poco más, o bien puede llenarse de objetos similares que den contexto a este caso particular. De momento, Earendel actúa como un faro silencioso que señala una región del espacio-tiempo especialmente favorable para estudiar el amanecer de las estrellas. La narración se detiene en este punto diminuto y deja que la imaginación se acerque despacio, como si flotara frente al arco Sunrise, en un silencio casi total. Alrededor se extienden galaxias más cercanas y más lejanas, algunas en forma de manchas suaves, otras como pequeñas espirales blanquecinas, mientras la luz de la estrella amplificada parece permanecer fija en el mismo lugar. Desde esa primera imagen mental, el relato puede empezar a retroceder, alejándose poco a poco de Earendel, para mostrar las estructuras mayores que la sostienen. En los siguientes tramos, la atención se desplazará hacia la red cósmica que alimenta el cúmulo, hacia la distribución de materia que curva el espacio y hacia la lenta preparación de esa alineación precisa que hace posible esta observación. Así la chispa lejana que abre la historia queda marcada como un punto de partida suave y el recorrido se dispone a expandirse desde esa luz hasta el entramado invisible que la sostiene en el borde mismo de lo observable, muy lejos por encima de la escala de una sola galaxia. La materia del universo forma una red inmensa de filamentos y vacíos. Esos filamentos son ríos de gas y de materia oscura que conectan cúmulos y supercúmulos como si fueran raíces extendidas en todas direcciones dentro de un suelo invisible. A lo largo de miles de millones de años, esa red guía el flujo de material hacia regiones donde la gravedad es un poco más fuerte. En esos nodos se reúnen galaxias, cúmulos y nubes de gas frío que lentamente se condensan. El amanecer cósmico ocurre cuando las primeras generaciones de estrellas empiezan a encenderse dentro de esas nubes, y la oscuridad inicial del universo se mezcla con los primeros puntos de luz. En ese paisaje, Earendel no está aislada, forma parte de una corriente mayor de gas que cae hacia una galaxia joven incluida en la red, el cúmulo WHL CERN 3708, que más tarde actuará como lente gravitacional. También crece dentro de esa red alimentándose de pequeños grupos de galaxias que van cayendo una tras otra. Los filamentos no son tubos duros ni fronteras claras, sino regiones donde la densidad media es algo mayor y el gas puede enfriarse con más facilidad. Allí se forman nódulos luminosos, pequeñas concentraciones de estrellas que anuncian que la noche cósmica comienza a romperse. Contemplar la historia de Earendel sin esa estructura sería como observar una chispa sin conocer la leña que la sostiene. La red cósmica establece el fondo silencioso sobre el que se alinean cúmulos, galaxias anfitrionas y estrella lejana. La expansión del universo estira las distancias, pero la gravedad compensa localmente y concentra materia en ciertos puntos. Dentro de los filamentos, las galaxias se mueven como hojas en un río lento, aproximándose a los nodos donde se harán más masivas. La galaxia que contiene a Earendel nace en uno de esos cruces discretos. La mayor parte de su masa sigue oculta a la vista directa, repartida en partículas que no emiten luz, pero su efecto se nota en la forma en la que el gas se agrupa.
A escalas todavía mayores, la red conecta regiones donde cientos de galaxias forman superestructuras. El cúmulo lente es una de esas condensaciones, un lugar donde muchas galaxias viajan juntas dentro de un mismo pozo de gravedad. Ver una estrella en el amanecer cósmico implica que en esta red, una línea muy fina une tres elementos: la galaxia que alberga el cúmulo que la amplifica y el telescopio que registra la luz. La probabilidad de que esa alineación se dé en un mar tan vasto está fuertemente condicionada por la forma y la distribución de los filamentos. El gas que alimenta las estrellas jóvenes no está repartido al azar, sino canalizado por este entramado. Cuando Earendel se enciende su brillo, se suma al de muchas otras estrellas formadas en la misma galaxia. Sin embargo, la red cósmica decide en qué direcciones se extienden los brazos de materia y en qué regiones se concentran los cúmulos que más tarde servirán de lupa. El amanecer cósmico no ocurre en un solo instante, sino como una larga transición en la que miles de millones de estrellas nacen por etapas. Primero el universo está lleno de gas neutro y oscuro, y solo se perciben leves diferencias de densidad. Después pequeños focos luminosos comienzan a ionizar el medio a su alrededor, abriendo burbujas claras dentro de la niebla. En esas burbujas la luz recorre caminos más limpios, mientras el gas restante se reagrupa en nuevas estructuras. La red de filamentos actúa como una guía silenciosa que define dónde se abren las primeras ventanas y dónde permanecen todavía las sombras. Entender esa organización importa porque condiciona cuántas estrellas como Earendel pueden aparecer alineadas con lentes gravitacionales útiles. Si la red fuera más uniforme, las oportunidades de amplificación extrema serían distintas. La estructura actual genera nodos densos y huecos amplios, por lo que las líneas de visión atraviesan zonas con combinaciones variadas de masa y vacío. Algunas trayectorias apenas encuentran obstáculos, otras pasan cerca de cúmulos que doblan y amplifican la luz. La imagen mental se puede extender desde la escala de una estrella hasta la escala de decenas de millones de años luz. En un extremo se encuentra el pequeño foco que emite fotones azules y ultravioleta, luego estirados por la expansión. En el otro, la telaraña de filamentos que sostiene cúmulos y supercúmulos en una especie de equilibrio dinámico. Earendel es uno de tantos puntos que se encienden en ese entramado, pero la geometría de la red y la presencia del cúmulo lente permiten que su caso destaque. Cuando el JWST registra su señal, ese mapa cósmico ya ha evolucionado durante casi toda la historia del universo. Los filamentos son más delgados, los cúmulos han crecido, y la red conserva una huella de las primeras fluctuaciones. La luz que sale de Earendel, en cambio, conserva el recuerdo de un estado más joven de esa misma estructura. Entre la estrella que se enciende y el telescopio que observa, se tiende un puente de tiempo y espacio guiado por la red. La narración se sitúa aquí, en esa escala intermedia en la que la red cósmica deja de ser una idea teórica y se convierte en un escenario pausado. Desde esta perspectiva, la estrella no es un detalle aislado, sino una expresión concreta del modo en que la materia se organiza en el amanecer cósmico. A partir de este nivel de zoom, el relato puede empezar a acercarse de nuevo siguiendo el hilo de los filamentos que convergen en el cúmulo HL0Z3708, donde la gravedad intensificada convertirá a la red en una lente gigantesca y silenciosa. En uno de los nudos de la red cósmica, el cúmulo HL3708 se forma como una gran isla de gravedad. No es un objeto puntual, sino una colección de muchas galaxias que viajan juntas atrapadas en el mismo pozo de masa. Alrededor de esas galaxias visibles se extiende un halo aún mayor de materia que no emite luz, pero que domina la forma del espacio. Con el paso del tiempo cósmico,
El cúmulo crece al incorporar grupos más pequeños que caen por los filamentos cercanos. Cada llegada añade estrellas gas caliente y materia oscura al conjunto y refuerza el papel del cúmulo como una especie de ancla en la red. Desde lejos, su presencia no se percibe como un punto brillante, sino como una zona donde los caminos de la luz empiezan a curvarse. La idea del lente gravitacional nace precisamente ahí, en esa relación entre masa y trayectorias de luz. El cúmulo sumerge su entorno en un campo de gravedad intenso que deforma el tejido del espacio-tiempo. Cuando la luz procedente de una galaxia todavía más lejana entra en esta región, sus rayos no siguen líneas rectas, sino que se adaptan a la curvatura que la masa impone. Lo que para la luz es un camino natural para un observador distante, se convierte en un desvío elegante, un rodeo suave que estira y multiplica la imagen de fondo. El cúmulo actúa como una lupa gigantesca y silenciosa, que no necesita vidrio ni mecanismos, solo su propia masa repartida en estrellas gas y componentes invisibles. La mayor parte del tiempo esta acción pasa desapercibida porque las distorsiones son pequeñas y las imágenes resultantes se parecen mucho a sus fuentes. Sin embargo, cuando la alineación es casi perfecta, la amplificación se dispara y aparecen arcos brillantes, halos y puntos exageradamente intensos. El arco Sunrise es uno de esos ejemplos, un reflejo de una galaxia de fondo que queda estirado a lo largo de una curva alrededor del cúmulo. Earendel vive en esa galaxia de fondo y gracias a la lente su luz queda atrapada cerca de una de las líneas donde la amplificación alcanza valores extremos. En el plano del cielo el cúmulo ofrece un paisaje complejo. Algunas galaxias miembros muestran núcleos amarillentos y envolturas difusas. Entre ellas se extiende un brillo de fondo conocido como luz intraclúster, producido por estrellas que ya no pertenecen a ninguna galaxia concreta. Más allá de lo visible, nubes de gas extremadamente caliente llenan el espacio entre galaxias y emiten radiación en rayos X. Todo ese contenido visible, o no, nos habla de millones de años de fusiones, colisiones suaves y capturas repetidas. Cada evento deja un rastro en la forma de la lente, en la manera en que la masa se distribuye y en los patrones con los que la luz se curva. En este cúmulo, la combinación particular de galaxias y halo se alinea de tal modo que abre un canal privilegiado hacia el amanecer cósmico. Las trayectorias que pasan cerca del centro del cúmulo sufren las mayores desviaciones. Esa región funciona como un corazón óptico, donde los rayos de luz se mezclan, se estiran y en algunos casos se multiplican. Galaxias de fondo aparecen repetidas en diferentes posiciones, como si el cielo fuera un espejo irregular que ofreciera varias copias del mismo objeto. En medio de ese juego de imágenes se encuentra la posición exacta desde la que la luz de Earendel se ve más amplificada. La lente no solo aumenta el brillo, también altera la escala angular. Un grupo de estrellas que en realidad ocupa una región muy pequeña puede parecer más largo o más ancho según la orientación de la distorsión. Esto complica la interpretación directa de las observaciones, pero también abre oportunidades únicas, porque permite estudiar detalles minúsculos que de otro modo serían inaccesibles. En el caso de Earendel, el cúmulo se comporta como una lupa que coloca la estrella justo en el borde de una línea crítica, una franja donde los aumentos se disparan. La presencia del cúmulo como lente añade una capa adicional de significado a cada fotón que llega. Sin esa masa intermedia, la estrella permanecería por debajo del umbral de detección perdida en el brillo integrado de su galaxia. Gracias a la deformación del espacio, el JWST recibe una señal que sobresale claramente del fondo. Ver el cúmulo como una herramienta natural ayuda a entender por qué estas observaciones no son solo escenas bonitas, sino también instrumentos para medir. Analizar cómo se distorsionan las galaxias de fondo
proporciona un modo de estimar cuánta masa hay en cada región, incluso si esa masa es invisible. Y Arendelle se convierte así en una marca, un punto de prueba, donde se puede ajustar el mapa de la lente. Si el modelo del cúmulo es correcto, la posición y el brillo de la estrella encajan con las predicciones. Si no, obligan a revisar la distribución de masa hasta que la imagen tenga sentido. El cúmulo no es solo un escenario pasivo, sino un personaje silencioso que influye en todo lo que se ve en el campo. Su papel como lente recuerda que cada observación profunda del universo depende tanto de la tecnología humana como de la arquitectura natural tejida por la gravedad. Mientras la luz de Earendel recorre el universo, el cúmulo sigue modificándose, incorporando nuevas galaxias y ajustando poco a poco su perfil de masa. Lo que el telescopio registra es una instantánea de ese proceso continuo, un momento concreto en la vida de la lente. Desde este punto del relato, la atención puede acercarse todavía más al arco Sunrise, esa huella luminosa de la galaxia de fondo que se estira alrededor del cúmulo y que sirve de hogar a la estrella lejana, preparando el paso siguiente hacia el detalle del arco y de la región donde la luz alcanza su máxima tensión. En el campo profundo que rodea al cúmulo 37-08, una de las formas más llamativas es una curva alargada de luz conocida como el arco Sunrise. A primera vista parece una simple mancha estirada, una franja tenue, que se dobla alrededor del cúmulo como una cinta borrosa. Sin embargo, cada punto de esa franja corresponde a regiones distintas de una galaxia de fondo que ha sido retorcida por la lente gravitacional. La galaxia original, situada mucho más lejos que el cúmulo, queda proyectada sobre el cielo en forma de arco debido a la curvatura del espacio-tiempo. La imagen deja de ser un círculo compacto o una elipse reconocible y se convierte en una línea suave que rodea la masa intermedia. Dentro de esa línea se esconden nudos más luminosos, pequeñas concentraciones de formación estelar que la lente ha ido arrastrando y alargando. Cuando se observa con calma, el arco Sunrise revela que no es homogéneo. Algunas zonas parecen algo más gruesas. Otras muestran puntos donde la luz se concentra como si fueran cuentas en un hilo. Cada una de esas cuentas es la huella de un cúmulo estelar de una región donde el gas se ha condensado y ha dado lugar a grupos compactos de estrellas jóvenes. El cúmulo lente no solo estira la galaxia, también amplifica estas regiones, de modo que ciertas partes del arco brillan con más intensidad que otras. Esta diferencia suave de brillos ayuda a reconstruir cómo es la galaxia de fondo en su propia escala antes de la distorsión. El arco actúa como un espejo deformante que, pese a todo, conserva información precisa sobre la distribución de luz y de masa en la galaxia. En la galaxia de fondo, las estrellas que componen el arco viven en un universo mucho más joven y denso. En el cúmulo intermedio, las galaxias miembros ya han tenido más tiempo para crecer y fusionarse. El arco Sunrise une esas diferencias temporales en una figura única que se extiende alrededor del cúmulo como una huella luminosa. Earendel se encuentra en esa huella cerca de una región donde el arco roza una de las líneas críticas de la lente, esas zonas donde la amplificación se hace extrema. Para la vista humana, la estrella no aparece aislada, sino como un punto destacado en una sección del arco, que ya es de por sí muy brillante. Los modelos de lente muestran que esa sección está muy cerca del lugar donde la imagen de la galaxia se estira hasta el límite. De algún modo, la luz de Earendel camina por una cuerda tensa dentro del arco sostenida por la geometría de la lente. El arco Sunrise sirve también como guía para entender hasta qué punto el cúmulo organiza el campo visual. Sin el arco, el plano del cielo estaría poblado solo por las galaxias del cúmulo y algunas fuentes dispersas de fondo. Con el arco aparece un trazo continuo que marca la región donde la amplificación alcanza un rango especialmente alto. Las distintas porciones del arco muestran niveles de aumento diferentes, y la forma en que la galaxia de fondo se curva
permite afinar los modelos de masa del cúmulo. Cada nudo brillante dentro del arco funciona como un punto de referencia. Comparar sus posiciones y brillos con las predicciones de los modelos de lente permite ajustar la distribución de materia tanto visible como invisible. Y Arendelle se convierte en uno de esos puntos, pero con la particularidad de que su tamaño intrínseco es extremadamente pequeño. Todo lo que cae sobre esa línea está siendo amplificado de manera especial. Hacia el exterior la amplificación se reduce y la galaxia de fondo recuperaría un aspecto más compacto. El arco Sunrise marca por tanto una frontera suave entre un régimen de aumentos extraordinarios y una zona de distorsiones más discretas. Al contemplar el arco, la mente puede recorrerlo como si se deslizara lentamente por una carretera de luz. A un lado quedan las galaxias del cúmulo con sus colores más envejecidos. Al otro la galaxia estirada con regiones azules y rojizas que delatan distintas poblaciones estelares y diferentes profundidades de polvo. Earendel aparece como un destello casi inmóvil en uno de los bordes mantenido por la alineación favorable del sistema. A través de este arco se comprende que la luz no viaja solo en líneas rectas, sino que responde a la forma del espacio con una obediencia silenciosa. El arco Sunrise no es una estructura física rígida, sino el dibujo que las trayectorias de luz dejan en el cielo. Su presencia anuncia que el cúmulo está actuando como una lente eficaz y que en esa región el universo ofrece detalles del amanecer cósmico que no podrían verse de otra manera. Desde este marco la narración puede avanzar hacia la línea de visión concreta que conecta Earendel, el cúmulo y el telescopio siguiendo ese hilo invisible que atraviesa el arco y da sentido a la extraordinaria amplificación de la estrella. La luz de Earendel recorre un camino muy concreto a través del cúmulo, una línea de visión estrecha que atraviesa el campo de la lente gravitacional, casi al ras de una zona de máxima amplificación. No todas las direcciones producen un arco brillante, ni un aumento tan extremo. Solo unas pocas trayectorias pasan justo por las regiones donde la curvatura del espacio y la distribución de masa se combinan de forma especialmente eficaz. En esa franja, pequeños cambios de posición provocan diferencias notables en el brillo y en la forma de las imágenes de fondo. La noción de cizalla gravitacional ayuda a explicar este comportamiento. En lugar de pensar solo en la concentración de masa, se considera cómo la lente estira más en una dirección que en otra, alargando las imágenes como si fueran figuras dibujadas sobre una superficie flexible. La luz de la galaxia de fondo no se comprime ni se desplaza por completo, pero sí se estira y se inclina con suavidad. En las cercanías de las líneas críticas esas distorsiones aumentan y la magnificación se dispara. Earendel se sitúa justo en una de estas regiones sensibles, donde la combinación de convergencia y cizalla hace que la luz se alinee de manera muy precisa. La línea de visión que conecta la estrella, el cúmulo y el telescopio se comporta como un corredor delicado dentro del campo de lente. Si la estrella estuviera ligeramente más arriba o más abajo en el plano del cielo, la amplificación sería menor y el brillo aparente quedaría por debajo del límite de detección. De la misma manera, si la masa del cúmulo se distribuyera de un modo distinto, la forma del corredor cambiaría y la estrella podría aparecer en otra posición o no ser visible. Esta sensibilidad extrema convierte cada fosón en una pista sobre la estructura interna de la lente. El concepto de cizalla resume el efecto combinado de masas dispersas, subhalos y galaxias, miembro que no solo atraen sino que también deforman. La cizalla domina la forma en la que los arcos se alargan, en qué dirección se orientan y cómo se ubican los nudos de alta amplificación a lo largo del arco Sunrise. Earendel ocupa uno de esos nudos cerca de donde la tensión geométrica entre la lente y la fuente alcanza un equilibrio particular.
El camino que la luz recorre puede imaginarse como un trazo fino que atraviesa el cúmulo en diagonal, encontrando regiones de mayor y menor densidad. En cada encuentro, la dirección del rayo se ajusta ligeramente, pero el resultado final es una trayectoria suave que lleva hasta el telescopio. La cizalla no se ve directamente, solo se infiere al estudiar la forma de las imágenes. El alargamiento sistemático de las galaxias de fondo y la orientación preferente de sus arcos indican cómo se reparte este estiramiento. A escala microscópica, incluso estrellas individuales dentro del cúmulo pueden introducir microlentes que modulan la señal. A escala más amplia, el halo de materia oscura aporta un gradiente continuo de curvatura. La línea de visión de Earendel atraviesa todas esas capas. Cada una deja una huella ligera, sumando pequeñas desviaciones hasta producir la magnificación final. Desde el punto de vista de la narración, este corredor de luz recuerda que la observación de una estrella tan remota no depende solo de la fuente, sino de todo el entorno intermedio. El cúmulo entero actúa como un sistema óptico natural cuyos detalles aún se están refinando. Modelar la distribución de cizalla implica ajustar la cantidad y el carácter de la masa en distintas zonas hasta que las posiciones observadas de arcos y nudos concuerdan con las simulaciones. La presencia de Earendel añade una restricción adicional porque su brillo exige una amplificación suficientemente alta en ese punto preciso. Si el modelo propone una magnificación demasiado baja, la interpretación de la estrella como una fuente tan lejana no encaja. Si propone una magnificación demasiado extrema, las propiedades intrínsecas deducidas resultarían poco realistas. Por eso la línea de visión se convierte en una herramienta delicada para calibrar el mapa de la lente. Observar cómo se comporta el brillo de Earendel en diferentes filtros y en distintas épocas permite comprobar la estabilidad de la alineación. Si la cizalla cambia ligeramente por el paso de objetos más pequeños dentro del cúmulo, puede producirse una variación suave. Estos cambios no alteran la geometría general, pero sí pueden modular la amplificación local, como si se ajustara levemente el enfoque de una lente. A lo largo del tiempo, seguir esta evolución ayuda a distinguir qué parte del brillo pertenece a la estrella y qué parte se debe a la configuración de la lente. En un nivel más amplio, la línea de visión de Earendel recuerda que cada rayo de luz detectado por el JWST ha recorrido un itinerario complicado. El trayecto no es un simple hilo recto trazado sobre un fondo vacío, sino un camino que atraviesa estructuras a múltiples escalas donde la cizalla y la convergencia se combinan. En este caso concreto, esa combinación coloca a la estrella sobre un filo óptico muy estrecho. Desde allí su luz puede viajar hasta el telescopio con una claridad inesperada para una fuente tan remota. A partir de este punto, la narración puede desplazarse hacia el lado del instrumento, hacia las ventanas de observación del JWST, que se abren sobre ese corredor de luz y convierten la trayectoria silenciosa de Earendel en una serie de imágenes y mediciones que hacen tangible el amanecer cósmico. Mucho antes de que el JWST abriera su mirada infrarroja al campo de Earendel, ya había sido explorado por Hubble en longas exposiciones silenciosas. Esas primeras imágenes mostraban el cúmulo, el arco Sunrise, y un punto que destacaba tímidamente en el borde del arco, pero el universo lejano seguía apareciendo como una mezcla de luces algo rugosa. Cuando el JWST entra en escena, amplía la escena con una sensibilidad distinta y empuja las ventanas de observación hacia longitudes de onda más largas, donde la luz estirada del amanecer cósmico resulta más clara. Un telescopio espacial no es solo un espejo y una cámara, es un conjunto de filtros que abren ventanas selectivas sobre el mismo paisaje. Cada filtro recoge un rango de colores y esos rangos se desplazan al infrarrojo
cuando la expansión del universo estira la luz que partió siendo ultravioleta o visible. NIRCam. Uno de los instrumentos principales del Xardosti está diseñado precisamente para captar esa luz estirada. Su nombre alude a una cámara en el infrarrojo cercano sensible a brillos muy débiles, que en épocas anteriores se habrían confundido con el ruido de fondo. Cuando NIRCam observa el campo de WHLAND 13708, lo hace en varias bandas como si abriera una serie de ventanas superpuestas al mismo cielo. Cada ventana deja pasar una parte distinta del arco y de la galaxia anfitriona de Earendel. En algunas se resaltan regiones más calientes, en otras se revelan zonas donde el polvo absorbe y vuelve a emitir la luz. La combinación de esas vistas construye un retrato más completo del amanecer cósmico. Las exposiciones del JTST suelen ser largas, más parecidas a respiraciones profundas que a destellos breves. Durante ese tiempo, el telescopio mantiene su mirada fija mientras su detector acumula fotones uno tras otro. Para la luz que sale de Earendel, estos instantes de observación son el final de un viaje de casi 13.000 millones de años. Los filtros se colocan como capas de cristal virtual, permitiendo que determinadas longitudes de onda lleguen hasta el sensor mientras otras quedan apartadas. En una banda el arco Sunrise se ve más azulado. En otra domina un brillo más rojizo que indica poblaciones estelares más envejecidas o enrojecidas por polvo. Earendel aparece con un comportamiento propio en ese mapa de colores. En las bandas donde la amplificación es más efectiva y la atmósfera cósmica es más transparente, su luz destaca con mayor claridad sobre el arco. En otros filtros se confunde ligeramente con la estructura de la galaxia de fondo. Analizar cómo varía su brillo en cada ventana ayuda a separar lo que pertenece a la estrella o cúmulo y lo que pertenece a la envoltura galáctica. Cada filtro añade una pieza suave al rompecabezas. La observación infrarroja del JWST también reduce el impacto de la absorción por gas neutro, que en épocas tan tempranas del universo puede ser significativa. Allí donde el gas bloquea parte de la luz en ciertas longitudes de onda, las bandas más largas ofrecen un paso más despejado. Esto permite que Earendel se vea en un contexto donde los efectos de la reionización se perciben como cambios graduales en la transparencia del medio. El telescopio no rompe la oscuridad de golpe, la ilumina por capas respetando el ritmo natural del amanecer cósmico. Cada campaña de observación se organiza como una secuencia de visitas al mismo campo, en distintos filtros y en ocasiones en diferentes momentos. Estas repeticiones ayudan a confirmar que el punto destacado en el arco Sunrise no es un artefacto pasajero, sino una fuente real. Si el brillo se mantiene dentro de ciertos márgenes, se refuerza la idea de que se observa una estrella o cúmulo estable. Si muestra variaciones suaves, estas pueden interpretarse a la luz de los efectos de microlente o de cambios sutiles en la alineación. En cualquier caso, las ventanas del JWST proporcionan una base sólida para seguir la pista de Earendel con tranquilidad. El contraste con Hubble resulta especialmente ilustrativo. Hubble abrió la puerta a la detección inicial de la estrella, pero trabajaba al límite de su sensibilidad y resolución. El JWST no reemplaza esa información, la prolonga hacia regiones del espectro donde la señal es más rica. El mismo campo que antes parecía poco definido se llena ahora de matices suaves, como si una habitación iluminada solo por una vela recibiera de repente luz filtrada a través de varias cortinas. El arco Sunrise gana profundidad, las galaxias de fondo se multiplican y la posición de Earendel queda más firmemente anclada. Desde otra perspectiva, las ventanas de observación del JWST también muestran lo que aún se escapa. A pesar de la sensibilidad y la nitidez mejoradas, hay fuentes más lejanas o menos amplificadas que siguen escondidas bajo el umbral. Cada filtro señala un límite distinto,
Hasta aquí llega la visión en esta banda. Hasta aquí resultan fiables las mediciones del color y del brillo. Ese reconocimiento de las fronteras observacionales aporta calma, porque revela que la exploración del amanecer cósmico es un proceso gradual. Earendel se sitúa justo en una zona donde estas ventanas se solapan de forma especialmente afortunada. La luz de la estrella cae en el rango en el que NIRCam trabaja con mayor precisión y la amplificación de la lente coloca su brillo dentro de un intervalo cómodo para el detector. A partir de estas observaciones, la narración puede avanzar hacia el terreno de los números silenciosos, hacia la fotometría y el corrimiento al rojo, que permiten traducir colores y brillos en distancias y edades, siempre manteniendo la serenidad con la que el JWST recoge noche tras noche la luz lejana que llega hasta sus espejos. La luz que llega desde Earendel no solo se registra como una imagen bonita en cada filtro, también se convierte en una serie de números tranquilos que describen su brillo en distintas bandas. Esa traducción de colores y luminosidades en medidas cuidadosas es lo que se conoce como fotometría. Cada punto del arco Sunrise, cada galaxia del cúmulo y cada fuente de fondo queda reducida a valores que indican cuánta luz se recibe en cada ventana del HWST. La estrella lejana se distingue por la forma en que reparte su luz entre esos filtros. En algunos aparece intensa, en otros su presencia se suaviza o casi desaparece. Este patrón de brillos funciona como una especie de huella cromática. A partir de esa huella, los astrónomos pueden estimar a qué distancia se encuentra la fuente y en qué época del universo vivía cuando emitió la luz que ahora se observa. El corrimiento al rojo entra en escena como una medida de cuánto se ha estirado la luz por la expansión del espacio, una línea espectral que originalmente se situaba en el ultravioleta profundo puede aparecer ahora en el infrarrojo cercano. La cuantía de ese desplazamiento indica cuán largo ha sido el viaje. Aunque el XOST puede obtener espectros detallados, a menudo la primera aproximación se basa en la fotometría. Al comparar los brillos de Earendel en distintas bandas, con modelos de estrellas o cúmulos a diferentes corrimientos, al rojo se busca el mejor encaje. Cuando el patrón observado coincide con el de un modelo a un valor de corrimiento específico, se obtiene una estimación de la distancia. En el caso de la galaxia anfitriona del arco Sunrise, esa combinación de fotometría y espectroscopía sitúa el sistema en un universo que apenas ha vivido una pequeña fracción de su edad actual. La luz de Earendel sale en un momento en el que el gas todavía es abundante y la formación estelar es muy activa. Traducir brillos en distancias implica corregir por la amplificación de la lente gravitacional. Lo que se ve en el detector es un brillo aumentado por la acción del cúmulo. Para conocer las propiedades intrínsecas de la estrella o del cúmulo, es necesario dividir ese brillo aparente por el factor de magnificación estimado. Esta operación requiere actuar con cuidado, porque las incertidumbres en la magnificación se trasladan directamente a las deducciones sobre la luminosidad real, la masa y la temperatura. La fotometría, el corrimiento al rojo y la lente forman un triángulo de dependencias delicadas. En una punta se encuentran los números que describen cuánta luz se recoge en cada filtro. En otra, los modelos que relacionan esos brillos con tipos de estrellas, edades y composiciones químicas. En la tercera, los mapas de la lente que indican cuánto se ha amplificado la fuente. Ajustar este triángulo es un proceso iterativo. Se revisan los modelos de lente, se actualizan las estimaciones de amplificación y se repite el encaje fotométrico hasta que todos los elementos muestran una coherencia razonable. El corrimiento al rojo obtenido para Earendel y su entorno permite convertir la distancia en tiempo. En lugar de pensar solo en una cantidad de años,
luz se visualiza la fracción de la historia cósmica que ha transcurrido desde que la estrella emitió su luz. En el caso de Earendel, el universo tiene entonces alrededor de 1/10 parte de su edad actual. Esa cifra se traduce en una época en la que las primeras generaciones de estrellas masivas están moldeando el medio que las rodea. El corrimiento al rojo no es solo una coordenada, también indica en qué fase del amanecer cósmico se encuentra la escena observada. La fotometría del JWST añade matices al analizar cómo cambia el color aparente de Earendel y de los nudos cercanos en el arco. Un color más azulado sugiere estrellas muy calientes y jóvenes. Un tono más rojizo puede apuntar a efecto de polvo o a poblaciones algo más evolucionadas. Al medir estos colores con precisión es posible distinguir si se trata de una sola estrella extremadamente luminosa o de un cúmulo compacto con varias fuentes contribuyendo al mismo punto de luz. La respuesta no es definitiva, pero cada nueva observación estrecha el rango de posibilidades. La tranquilidad del proceso contrasta con la enorme escala de lo que se estudia. En las pantallas de los instrumentos Earendel queda reducida a unos pocos píxeles y a una lista de brillos en diferentes bandas valores que pueden almacenarse en tablas sencillas. Detrás de esos números se esconde un objeto cuya luz ha atravesado casi toda la historia del universo visible. La combinación de fotometría y corrimiento al rojo convierte esa travesía en un dash comprensible. Cada valor de brillo y cada estimación de color se integra en un cuadro común que crece con nuevas observaciones. Con el tiempo ese cuadro se vuelve más nítido y ayuda a comparar Earendel con otras fuentes lejanas amplificadas por lentes. Permite situar la estrella lejana en un mapa temporal y espacial compartido con otras galaxias y cúmulos. La narración puede a partir de aquí desplazarse desde estos números silenciosos hacia la estructura de la lente misma. Al comprender mejor a qué distancia y en qué fase del amanecer cósmico se encuentra Earendel, resulta posible afinar todavía más los modelos del cúmulo que la amplifica y explorar cómo la distribución de masa en esa lente determina la forma exacta en la que la luz se estira y se multiplica en el campo de visión. El mapa de masa del cúmulo WHLC-3708 no se conoce de antemano. Se reconstruye poco a poco a partir de las imágenes distorsionadas que produce. Cada arco, cada galaxia alargada y cada punto multiplicado funciona como una pista silenciosa sobre cómo se distribuye la materia en esa región. El modelado de la lente gravitacional comienza con un conjunto de supuestos sencillos acerca de la forma del halo principal y de los subhalos asociados a las galaxias miembro. A partir de ahí se ajustan parámetros hasta que las posiciones y brillos de las imágenes de fondo encajan con lo observado. La luz procedente del arco Sunrise, incluida la que marca la posición de Earendel, sirve como un sistema de pruebas finas. Cuando se mueven ligeramente los parámetros de masa se desplazan también las líneas críticas y las cáusticas, esas curvas invisibles que separan zonas de distinta amplificación. Para que el modelo sea útil, las posiciones predichas de los arcos deben coincidir con las que se observan en las imágenes del JWST y de Hubble. Algunas galaxias de fondo aparecen repetidas en varios lugares del campo. Esas repeticiones restringen con firmeza la forma global de la lente. Otros rasgos, como pequeñas elongaciones o cambios de orientación, ayudan a perfilar la contribución de sus estructuras. El trabajo se parece más a ir tensando una red que a resolver una ecuación de una sola vez. Cualquier cambio en una parte del mapa repercute en otra. Earendel entra en este proceso como un punto especialmente exigente. Su brillo aparente requiere una magnificación elevada, y su posición cerca del borde del arco Sunrise indica que se encuentra próxima a una línea crítica. Para que el modelo resulte coherente, esa línea crítica debe pasar cerca de la fuente proyectada.
Si el modelo inicial coloca la línea demasiado lejos, la magnificación calculada no alcanza el valor necesario y la interpretación de la estrella entra en conflicto con los datos. Entonces se reajustan los perfiles de masa del cúmulo, se modifican las contribuciones de los subhalos y se verifica de nuevo la posición de la línea crítica. Este ciclo se repite varias veces, siempre con calma, hasta que las imágenes múltiples del campo, los arcos y el brillo de Earendel se acomodan en un mismo esquema. El modelado de la lente no solo sirve para describir lo que ocurre en este cúmulo concreto, también ofrece información sobre la distribución de materia oscura, porque la mayor parte de la masa que curva la luz no emite radiación propia. Las formas y posiciones de los arcos permiten distinguir entre modelos de halo más concentrados o más extendidos. La presencia o ausencia de pequeñas irregularidades en la forma del arco Sunrise sugiere cuánto peso tienen las subestructuras. En el caso de Earendel, esto resulta especialmente importante ya que cambios modestos en la masa de un subhalo cercano pueden alterar la magnificación en la región donde se encuentra la estrella. El resultado final no es un mapa perfecto, sino una representación razonable del cúmulo que respeta las observaciones dentro de sus incertidumbres. Ese mapa se convierte en la base para calcular cuánto se ha amplificado la luz de Earendel. A partir de ahí se puede deshacer la acción de la lente y estimar la luminosidad intrínseca de la fuente. Si el modelo sugiere una amplificación extrema, la estrella podría ser menos luminosa de lo que parece, o bien el punto observado podría esconder un pequeño cúmulo. Si la amplificación es más moderada, la interpretación se desplaza hacia una estrella muy masiva o hacia un grupo de estrellas aún más compacto. En todos los casos, el proceso recuerda que cualquier afirmación sobre la naturaleza de Earendel está ligada al mapa de la lente. El diálogo entre datos y modelos se mantiene abierto. Nuevas observaciones en otros filtros, detecciones de imágenes adicionales de la galaxia de fondo o medidas precisas de velocidades en el cúmulo pueden aportar detalles adicionales que obliguen a ajustar el mapa. Cada revisión no rompe el cuadro anterior, solo lo afina. Con el tiempo, la lente gravitacional de Wallace 3708 se describe con una precisión mayor y Earendel se asienta con más firmeza en el punto de máxima amplificación que le corresponde. Este refinamiento continuo forma parte del encanto tranquilo del modelado de lentes. No hay una respuesta brusca, sino una aproximación paciente a una descripción coherente. Mientras la narración permanece en este nivel, se contempla al cúmulo no solo como un objeto astronómico, sino como un instrumento natural que ayuda a ver más lejos. Desde aquí el relato puede dirigirse hacia la propia estrella amplificada, hacia los parámetros estelares que se desprenden de este mapa y de la fotometría, dejando atrás por un momento la lente y acercándose al carácter físico de la fuente que brilla en el corazón del arco Sunrise. Con el mapa de la lente ya trazado y la distancia bien acotada, la atención se centra en la propia fuente que brilla en el arco Sunrise. A partir de la fotometría y de la magnificación estimada, es posible deshacer el aumento y obtener una idea de cuánta luz emite realmente Earendel o el pequeño conjunto estelar que ocupa ese punto. El primer dato que emerge es la luminosidad intrínseca, una medida de cuánta energía irradia cada segundo más allá de los efectos de la lente. Esa luminosidad combinada con el color observado permite inferir una temperatura aproximada en la superficie. La temperatura efectiva, entendida como la que correspondería a una esfera que emite la misma cantidad de luz, se traduce en un tono azulado para la fuente. Un color tan intenso sugiere la presencia de una estrella masiva muy caliente o de varias estrellas jóvenes reunidas en un espacio extremadamente reducido. La forma en que se reparte la luz entre las bandas del Kiadu-HT
indica que se trata de una fuente dominante en el ultravioleta original, después trasladado al infrarrojo por la expansión del universo. Un objeto con estas características no vive aislado, sino inmerso en una región de formación estelar muy activa. Las estimaciones de masa se apoyan en modelos de estrellas masivas situadas en un universo joven y con pocos elementos pesados. En ambientes así, las estrellas pueden alcanzar masas mayores que en épocas posteriores, cuando el gas ya ha sido enriquecido por generaciones anteriores. La luminosidad y el color de Earendel, corregidos por la magnificación, apuntan a valores compatibles con una estrella de varias decenas de veces la masa del Sol o con un cúmulo compacto cuya luz combinada imita la de una sola estrella muy luminosa. Esta ambigüedad no resta valor a la observación. Al contrario, abre dos caminos igual de interesantes para comprender el amanecer cósmico. Si se trata de una estrella individual, pertenece a una categoría de objetos extremadamente raros, cuya vida es breve y cuyos finales pueden ser muy energéticos. Si se trata de un cúmulo, se asoma una imagen de varias estrellas jóvenes apiñadas en un espacio minúsculo, compartiendo gas y radiación en un entorno denso. En ambos casos, el brillo observado revela una fábrica intensa de luz, en una época en la que el universo todavía está organizando sus primeras estructuras complejas. El análisis de la energía emitida también permite estimar un tamaño aproximado. Para una temperatura dada la luminosidad, se relaciona con el radio de la estrella. Cuanto más grande sea, más superficie emite luz. Las soluciones compatibles con los datos llevan a radios muy superiores al solar, más acordes con estrellas supergigantes o con asociaciones compactas de estrellas azules. En los modelos de cúmulos jóvenes, la luz total se distribuye entre varias fuentes, pero el efecto global en la fotometría puede parecerse al de una sola estrella muy grande. Los márgenes de error asociados a la magnificación impiden fijar una cifra exacta, pero el panorama general es claro. Se trata de una fuente excepcionalmente potente para la edad del universo en la que se encuentra. La composición química, aunque difícil de medir directamente, se infiere de forma indirecta. En el amanecer cósmico, el contenido de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio es bajo. Esa pobreza relativa en elementos pesados modifica la estructura y la evolución de las estrellas masivas. Tienden a ser más compactas y a perder masa de manera distinta. La alta temperatura sugerida por el color y la intensidad concuerda con este tipo de entornos, donde el gas aún no ha sido reciclado muchas veces por explosiones previas. Y Earendel se convierte así en una ventana no solo a una estrella o cúmulo concretos, sino a la física estelar de un medio casi primordial. A partir de estos parámetros, los modelos de evolución estelar permiten imaginar las etapas de la vida de la fuente. Una estrella tan masiva tendría una existencia breve en términos cósmicos del orden de unos pocos millones de años. Durante ese tiempo, su luz ioniza el gas circundante y sus vientos moldean la nube que la alberga. Al final el núcleo podría colapsar, dejando tras de sí un agujero negro o una estrella de neutrones y esparciendo elementos pesados que enriquecerán la siguiente generación de nubes. Si en lugar de una estrella única se tratara de un cúmulo, este proceso se multiplicaría con varias estrellas masivas, pasando por etapas similares en tiempos escalonados. Aunque el JWST no ve estos detalles, los parámetros inferidos sitúan a Earendel en ese tipo de historias rápidas e intensas. La importancia de esta deducción reside en que por primera vez se dispone de un caso concreto donde aplicar estos modelos tan lejos en el tiempo. Hasta ahora, muchas conclusiones sobre estrellas masivas en el amanecer cósmico se basaban en el brillo integrado de galaxias enteras. Aquí una lente gravitacional y una alineación precisa permiten ensayar esos mismos modelos sobre un único punto.
Las incertidumbres siguen presentes, pero la posibilidad de contrastar teorías en este régimen extremo aporta una calma peculiar, la calma de ver cómo piezas dispersas empiezan a encajar. Desde este nivel de detalle estelar, la narración puede moverse hacia un terreno más fino, aún donde pequeñas variaciones en el brillo, a lo largo del tiempo, revelan el papel de microlentes y de estructuras aún más pequeñas en el cúmulo, añadiendo otra capa a la historia de cómo se observa una fuente tan lejana. Mientras la gran lente del cúmulo define la forma general del arco Sunrise, actores mucho más pequeños se mueven dentro de ese escenario y añaden matices a la amplificación de Earendel. Estrellas del propio cúmulo, cúmulos compactos y pequeños grumos de materia oscura, actúan como microlentes superpuestas sobre la estructura principal. Cada una de estas masas introduce una pequeña ondulación adicional en el campo gravitacional, capaz de modificar la magnificación local, sin alterar de forma drástica la geometría global del arco. La luz de Earendel, que ya viaja por una región de alta amplificación, se vuelve especialmente sensible a estas perturbaciones sutiles. Un ligero desplazamiento relativo entre la fuente, la microlente y el observador puede cambiar la intensidad de la señal registrada. El resultado son variaciones suaves de brillo que se desarrollan a lo largo de meses o años. No se trata de destellos bruscos, sino de respiraciones lentas en la curva de luz. La estrella o el cúmulo compacto asociado sigue emitiendo con regularidad, pero el sistema de lentes introduce un patrón de enfoque y desenfoque muy delicado. Desde el punto de vista de la observación, estas variaciones se convierten en una herramienta valiosa. Si la lente principal amplifica hasta el borde de lo posible, las microlentes permiten explorar subestructuras que de otro modo quedarían ocultas. Cada cambio de brillo contiene información sobre el tamaño efectivo de la fuente y sobre la distribución de pequeñas masas a lo largo de la línea de visión. Una fuente genuinamente puntual respondería con cambios más marcados a la microlente. Una fuente extendida como un cúmulo con muchas estrellas tendería a suavizar esas variaciones. Al seguir con paciencia la curva de luz de Earendel, se puede distinguir entre estos escenarios. Los datos no siempre son abundantes, porque el tiempo de observación es limitado y el KWST reparte su mirada entre muchos objetivos. Aún así, incluso una serie corta de mediciones en épocas distintas puede revelar tendencias. Un aumento leve y progresivo seguido de una disminución igual de tranquila puede indicar el paso de una estrella del cúmulo lente frente a la trayectoria de los rayos. En el mapa invisible de microlentes, cada objeto se mueve siguiendo su órbita dentro del cúmulo. La proyección de esos movimientos sobre la línea de visión produce una coreografía lenta de focos y desenfoques. En este contexto, Earendel se comporta como una pantalla extremadamente sensible, capaz de registrar esas coreografías con un solo punto de luz. La combinación de microlente y gran lente crea zonas donde la amplificación se vuelve aún más extrema durante ciertos periodos. En esos intervalos, la estrella parece ligeramente más brillante en las imágenes del JWST. Cuando la microlente se aleja, el brillo vuelve a su nivel anterior. Esta dinámica no se percibe a simple vista en una única imagen, pero se hace evidente cuando se comparan observaciones espaciadas en el tiempo. Las variaciones también permiten acotar el tamaño físico de la fuente. Si la región emisora fuera muy grande, las diferentes partes quedarían afectadas de manera distinta por la microlente, produciendo una señal más difusa. El hecho de que se puedan detectar cambios coherentes sugiere que la luz procede de una zona relativamente compacta. Esa compacidad es compatible tanto con una estrella masiva como con un cúmulo muy apretado. El análisis detallado de la curva de luz combinado con modelos de microlente ayuda a discriminar entre estas opciones.
El efecto acumulado de muchas microlentes distribuidas por el cúmulo genera un patrón de aumentos y disminuciones potencial en todo el arco. Y Earendel solo ocupa una posición muy particular dentro de esa red, que se encuentre justo en una región donde estos efectos son medibles, aumenta su valor como laboratorio natural. La estrella se convierte en un punto de prueba para teorías sobre la distribución de masas pequeñas en los cúmulos de galaxias. Cada cambio de brillo, por discreto que sea, señala la presencia de un objeto que tal vez nunca se verá de manera directa. La paciencia resulta fundamental. La microlente opera en escalas de tiempo mucho más largas que las de una pulsación o una erupción superficial en la estrella. Las campañas de observación deben espaciarse, volver al mismo campo, repetir la misma mirada. De este modo, el JWST y otros instrumentos pueden construir una historia lenta de la luz de Earendel, una historia en la que la fuente y la lente comparten el protagonismo. La calma de este enfoque contrasta con la intensidad física que probablemente caracteriza a la estrella o al cúmulo. Mientras en su entorno se producen vientos potentes y radiación intensa, la luz que llega hasta los detectores se modula con un ritmo suave, marcado por el paso de pequeñas masas en el cúmulo. A escala humana, la experiencia se traduce en ligeras diferencias de brillo entre imágenes separadas por meses. A escala cósmica, esas diferencias cuentan cómo se reparte la materia en uno de los entornos más densos del universo. Desde este punto de vista, la microlente no es un efecto molesto, sino una capa adicional de información. La historia de Earendel se enriquece con estos cambios delicados. La estrella no es solo la más lejana conocida durante un tiempo, también es una de las más finamente moduladas por la red de lentes que la rodea. Al integrar estas variaciones en la narración, el panorama se vuelve más completo. Una gran lente que define el escenario, múltiples microlentes que introducen detalles y una luz lejana que responde a cada uno de esos elementos con una quietud aparente. Desde aquí la mirada puede desplazarse hacia otra capa del cuadro, hacia el papel del polvo y del gas que filtran la luz amplificada y añaden todavía más matices a la forma en que Earendel aparece en las imágenes profundas del cielo. La luz de Earendel no solo atraviesa lentes de masa, también cruza capas de gas y de polvo que la filtran con una delicadeza constante. En la galaxia que alberga el arco Sunrise, nubes densas de gas interestelar marcan regiones donde nacen estrellas masivas. Allí granos de polvo microscópicos formados por elementos que generaciones anteriores de estrellas han expulsado flotan mezclados con el gas frío. Estos granos no bloquean la luz por completo, pero la atenúan y la tiñen como si una cortina muy fina se colocara delante de una lámpara lejana. En el amanecer cósmico, la cantidad de polvo todavía es menor que en épocas posteriores, pero ya se percibe su efecto. La luz azul y ultravioleta que sale de las estrellas jóvenes se dispersa y se absorbe con mayor facilidad que la luz roja. Al recorrer nubes de gas parcialmente enriquecidas, los fotones más energéticos pueden quedar atrapados, mientras que los de menor energía siguen adelante. El resultado es un enrojecimiento suave de la luz que finalmente llega al telescopio. Earendel, o el cúmulo compacto asociado, vive dentro de este medio. Su luz original responde a la temperatura alta de estrellas masivas, pero la presencia de polvo ajusta el color que se observa. Una parte de la radiación se transforma en emisión difusa en otras longitudes de onda. Lo que el JWST registra no es la luz cruda de la fuente, sino una versión que ya ha sido filtrada por el entorno galáctico. Más cerca del cúmulo, Pulbel HL 237, otra capa de gas caliente y difuso envuelve a las galaxias miembro. Allí el polvo es menos importante, pero la densidad de gas y la radiación de fondo añaden su propio grado de atenuación.
Los fotones que pasan cerca de núcleos galácticos activos o de regiones de intensa formación estelar dentro del cúmulo encuentran campos de radiación distintos que pueden modificar su trayectoria o su probabilidad de llegar intactos. A pesar de ello, la mayor parte de la atenuación significativa ocurre en la galaxia de fondo y en el medio intergaláctico temprano. En ese medio todavía repleto de gas que no ha sido completamente ionizado, ciertas longitudes de onda tienen dificultades para viajar largas distancias. La luz de Earendel atraviesa burbujas de gas ionizado creadas por otras estrellas y zonas todavía neutras. En cada transición, una parte de la energía se absorbe y se remite de manera más difusa. Esa estructura irregular convierte el camino de la luz en una sucesión de capas con transparencias distintas. Para la observación, esta mezcla de gas y polvo tiene un efecto suave pero fundamental. Atenúa el brillo aparente de la fuente y altera su distribución espectral. Al interpretar la fotometría es necesario considerar que la estrella podría ser intrínsecamente más luminosa y más caliente de lo que indican los datos sin corrección. Los modelos aplican curvas de extinción que describen cómo el polvo afecta a la luz en distintas longitudes de onda. En el amanecer cósmico, esas curvas se basan en composiciones diferentes a las del medio interestelar de la Vía Láctea, pero el principio es similar. Se parte de una estrella o cúmulo teórico y se aplica una capa de polvo virtual hasta reproducir los colores observados. Esa operación permite estimar cuánta atenuación ha sufrido el espectro original. El gas y el polvo también influyen en la apariencia del arco Sunrise como conjunto. Algunas secciones del arco se ven más apagadas o más rojizas, indicando regiones donde el camino de la luz atraviesa columnas más gruesas de material. Otras porciones ofrecen un brillo más limpio y azulado, señal de zonas con menos polvo o con iluminación distinta. Earendel se sitúa en un tramo donde la amplificación extrema compensa buena parte de esa atenuación. Incluso así, la estrella no brilla con la intensidad que tendría en un entorno completamente transparente. Este equilibrio entre foco amplificado y cortina de polvo produce una imagen serena. La luz que llega no deslumbra, sino que emerge con un brillo firme pero contenido. La presencia de polvo tiene otra consecuencia importante. Difumina ligeramente los contornos de las regiones emisoras. Una nube con partículas puede dispersar la luz en ángulos pequeños, ensanchando la apariencia de las fuentes puntuales. A escalas muy finas, esto contribuye a mezclar la señal de Earendel con la de estrellas vecinas en la galaxia de fondo. A ojos del telescopio, el punto observado incluye no solo la emisión directa, sino también luz dispersada por el polvo circundante. Esa mezcla añade dificultad a la tarea de separar una estrella individual de un cúmulo compacto. Por un lado, el polvo atenúa y tiñe. Por otro, ayuda a suavizar cualquier estructura demasiado marcada. En el plano del cielo, el resultado es una región donde los brillos se integran y producen un perfil luminoso algo ensanchado. La lente gravitacional estira ese perfil en una dirección preferente y la resolución del instrumento intenta a su vez deshacer esa mezcla. La historia de Earendel, en este punto, se entiende como la historia de una luz que ha atravesado no solo distancias enormes, sino también una serie de filtros naturales. Cada capa de gas, cada nube de polvo y cada región de diferente ionización han dejado una huella discreta en el haz que llega al JWST. Esa huella condiciona el modo en que se interpreta el color, el brillo y el tamaño aparente de la fuente. Desde aquí la narración puede avanzar con suavidad hacia la cuestión de la resolución y de la mezcla de fuentes, donde se examina hasta qué punto el telescopio y la lente son capaces de distinguir una estrella solitaria de un pequeño enjambre luminoso atrapado en el arco Sunrise. Incluso con la nitidez del JWST,
La imagen de Earendel se enfrenta a un límite silencioso, la resolución finita del telescopio y la manera en que la lente gravitacional estira las fuentes. Ningún instrumento puede separar detalles por debajo de cierto tamaño angular, y en el caso del arco Sunrise, ese tamaño mínimo se mezcla con la distorsión de la lente. La huella de una fuente puntual ocupa siempre una pequeña área en el detector, una especie de mancha característica que se repite para todas las estrellas aisladas. Esa huella se conoce como la respuesta del punto y marca la escala más fina que la óptica puede distinguir. Cuando la luz de Earendel llega, no dibuja un punto ideal, sino esa forma extendida, suavemente redondeada y algo alargada por la lente. Si en el interior de esa huella hubiera varias estrellas muy juntas, sus contribuciones se sumarían y producirían un perfil luminoso que a primera vista no se diferencia mucho del de una sola estrella amplificada. El desafío consiste en decidir si la fuente es genuinamente puntual o si ya encierra una pequeña comunidad estelar. El estiramiento producido por la lente complica el cuadro. A lo largo del arco Sunrise, las regiones de fondo se alargan en una dirección preferente. Un cúmulo compacto puede quedar estirado hasta convertirse en una línea algo más larga que el tamaño de la huella del telescopio, mientras que una sola estrella situada exactamente sobre la línea crítica puede mantenerse concentrada en una zona muy pequeña, aunque amplificada. En las imágenes, esto se traduce en diferencias sutiles en la forma y en la anchura de los brillos. Earendel parece ocupar un punto brillante incrustado en una sección del arco que también muestra luz extendida. Separar qué parte corresponde a la estrella y cuál al entorno requiere modelos cuidadosos. Los astrónomos comparan la forma del brillo de Earendel con la de estrellas de referencia presentes en el campo o en campos similares. Si el perfil de la fuente coincide bien con el de una estrella individual, hay indicios de que el objeto observado es casi puntual. Si en cambio el perfil es algo más ancho o presenta pequeñas variaciones, crece la sospecha de que varias fuentes contribuyen a la misma mancha. La diferencia no es dramática a simple vista, pero se vuelve significativa cuando se mide con calma y se promedian muchas observaciones. La lente añade otra capa al amplificar, también magnifica la huella de la fuente. Una región físicamente muy pequeña puede proyectarse sobre el detector con un tamaño que roza el límite de resolución. De este modo, un cúmulo joven, compacto y denso puede quedar reducido tras deshacer la lente a un volumen de solo unos pocos años luz de diámetro. Dentro de ese volumen, decenas o cientos de estrellas podrían convivir, pero la óptica solo registraría un patrón que se parece a una fuente única. La decisión entre estrella solitaria y cúmulo requiere entonces combinar la forma observada con la fotometría, la magnificación y los modelos de formación estelar en el amanecer cósmico. El ruido de fondo también participa en esta mezcla. La galaxia de fondo contribuye con luz difusa alrededor de Earendel y el propio arco Sunrise se superpone en parte sobre la posición de la estrella. Los píxeles que contienen la señal deseada reciben además aportes de fuentes vecinas de emisiones extendidas y de pequeñas irregularidades del detector. Al integrar todas estas contribuciones, la señal de la estrella aparece sobre una base que nunca está completamente en silencio. Separar las distintas voces requiere técnicas que restan el fondo de manera suave sin borrar la información útil. Se construyen mapas de luz extendida y se sustraen de la imagen original con el objetivo de dejar solo el núcleo más concentrado. Incluso después de este proceso, una parte de la mezcla permanece. La resolución finita garantiza que siempre exista una ligera confusión entre fuentes cercanas. Esta confusión no anula el valor de la observación, pero sí introduce un margen de duda saludable en la interpretación.
La historia de Earendel se cuenta en parte aceptando que la imagen registrada es un compromiso entre lo que el universo ofrece y lo que la óptica puede separar. Cada avance en el análisis mejora esa separación. Nuevos algoritmos, observaciones repetidas y comparaciones con otros arcos amplificados ayudan a reconocer patrones comunes. Si varios sistemas muestran puntos con propiedades similares, la hipótesis de cúmulos compactos en lugar de estrellas individuales gana fuerza. Si en cambio ciertos casos presentan brillos y formas que solo encajan con estrellas muy masivas, esa posibilidad se mantiene abierta. En el fondo, la resolución y la mezcla de fuentes recuerdan que la visión humana del cosmos siempre está mediada por instrumentos y por modelos. Lo que el detector captura es una imagen rica pero incompleta, una proyección de una realidad más intrincada. En el caso de Earendel, esa realidad puede ser una estrella solitaria en el amanecer cósmico o un pequeño enjambre estelar que comparte destino. En ambos escenarios, la luz que llega ha recorrido el mismo tejido de lentes polvo y gas. Desde esta comprensión tranquila de los límites, la narración puede dirigirse hacia las fronteras del método mismo, hacia las preguntas sobre hasta dónde pueden llevar las lentes gravitacionales y qué queda fuera de su alcance cuando se intenta buscar las fuentes más lejanas que el universo permite ver. La técnica de lentes gravitacionales que hace visible a Earendel se apoya en una colección de supuestos y condiciones que no se cumplen en todas partes del universo, y esa dependencia define sus límites silenciosos. Para que una estrella tan lejana aparezca como un punto detectable, necesita un cúmulo intermedio con la masa adecuada, una alineación casi perfecta y un instrumento capaz de registrar brillos extremadamente débiles. En ausencia de cualquiera de estos elementos, la misma estrella permanecería escondida en el fondo difuso de su galaxia anfitriona. La ciencia que se construye alrededor de Earendel no surge de una muestra completa y uniforme, sino de una selección muy particular de casos en los que el universo coopera. Esta selección introduce una forma de sesgo que conviene tener presente. Las estrellas que se observan gracias a lentes gravitacionales no son un retrato equilibrado de todas las estrellas del amanecer cósmico, sino una colección de ejemplos favorecidos por la geometría. Las líneas de visión que atraviesan cúmulos masivos son menos frecuentes que las que cruzan regiones más vacías. Además, dentro de cada cúmulo, solo ciertas trayectorias pasan lo bastante cerca de las líneas críticas como para producir arcos extremos y puntos extraordinariamente amplificados. Esto significa que la información que se obtiene es profunda pero fragmentaria. Cada detección como Earendel ilumina un rincón muy concreto del mapa del universo temprano, mientras otros muchos rincones permanecen en penumbra. El método también depende de modelos que traducen formas observadas en distribuciones de masa. Esos modelos se ajustan utilizando arcos, imágenes múltiples y brillos, pero siempre conservan cierto margen de incertidumbre. Pequeños cambios en la suposición sobre la concentración del halo o sobre la contribución de subestructuras pueden alterar las magnificaciones calculadas. Como resultado, las propiedades físicas de la fuente, su luminosidad intrínseca, su masa o su tamaño, se apoyan en un terreno que nunca es completamente firme. Las observaciones pueden reducir la incertidumbre, pero rara vez la eliminan. La interpretación de Earendel como estrella individual o cúmulo compacto nace precisamente en ese margen. Los límites del método aparecen también en el espectro de energías accesibles. Las lentes gravitacionales no amplifican por igual todas las longitudes de onda. El JWST abre ventanas en el infrarrojo ideales para ver luz estirada por la expansión, pero otras bandas permanecen fuera del alcance. No se observa directamente la emisión original en el ultravioleta extremo, ni se sigue con detalle la interacción con el gas circundante
en todos los rangos posibles. Esta restricción recorta la imagen y obliga a construir el cuadro completo a partir de fragmentos espectrales. A la vez, el tiempo de observación es limitado. No puede dedicarse una atención continua e indefinida a un solo arco o a una sola estrella amplificada. Las curvas de luz que registrarían con claridad todos los efectos de microlente solo se obtienen si se vuelve una y otra vez al mismo campo. En la práctica, las campañas se espacian y se equilibran con otros objetivos científicos. La historia que se reconstruye para Earendel está formada por momentos discretos, no por una vigilancia continua. Aún así, esos momentos bastan para detectar tendencias, pero dejan huecos inevitables. Hay también un límite geométrico. Incluso con una lente muy eficaz, la magnificación solo puede aumentar hasta cierto punto antes de que la imagen se rompa en múltiples copias o se mezcle con el fondo. Más allá de ese umbral, la información adicional no se traduce en detalles más finos sobre la fuente, sino en complejidades añadidas en el patrón de imágenes. La técnica se acerca así a un borde natural, un punto donde la mejora en la amplificación ya no compensa la confusión que introduce. Earendel se sitúa cerca de ese borde lo bastante amplificada para ser visible, pero todavía manejable en términos de interpretación. Los modelos también suponen que la luz viaja por un medio relativamente tranquilo, donde los efectos de polvo y gas pueden tratarse como capas que atenúan de forma suave. En realidad, el camino de los fotones puede atravesar regiones más complejas con burbujas de gas, ionizado, frentes de choque y variaciones locales en la densidad del medio. Estas estructuras añaden ruido a la señal y pueden producir pequeñas desviaciones respecto a lo que predicen los modelos más simples. El efecto neto suele ser moderado, pero recuerda que el método trabaja con aproximaciones. A pesar de todo, el valor de la técnica no disminuye. Conocer sus fronteras ayuda a interpretar con serenidad lo que ofrece. La lente gravitacional no revela cada detalle de la estrella lejana, pero abre un canal que antes no existía. Muestra que con la combinación adecuada de cúmulos, geometría y telescopios, es posible aislar fuentes individuales a distancias que parecían inaccesibles. Los límites se convierten en contornos de un mapa en expansión. Dentro de esos contornos, la información es rica y precisa. Fuera de ellos, el universo sigue siendo un fondo tenue, donde se intuyen luces que aún no se pueden separar. La historia de Earendel subraya este equilibrio entre capacidad y restricción. La estrella aparece como un caso emblemático de lo que el método puede lograr y al mismo tiempo señala lo que todavía escapa. Desde esta perspectiva, el siguiente paso natural consiste en mirar más allá del objeto concreto y preguntarse qué implicaciones cosmológicas se desprenden de su existencia. ¿Cómo cambia la comprensión de la formación de estrellas masivas tempranas, de la química del universo joven y del ritmo al que la oscuridad inicial se llena de luz cuando se incorpora a Earendel en el relato amplio del amanecer cósmico? La existencia de Earendel se inscribe en un contexto más amplio que el de una estrella aislada, amplificada por una lente. Su luz pertenece a una época en la que el universo está pasando de un estado oscuro y simple a otro más variado, lleno de estructuras complejas. Cada fuente brillante en ese amanecer cósmico forma parte de un proceso de transición en el que el gas neutro empieza a ionizarse y la química del cosmos se vuelve poco a poco más rica. Earendel, o el cúmulo compacto asociado, representa un ejemplo concreto de cómo pueden ser las estrellas masivas que impulsan este cambio. Las propiedades inferidas para la fuente ofrecen pistas sobre la distribución de masas estelares en el universo joven. Si resultara ser una sola estrella extremadamente luminosa, apuntaría a la presencia de objetos muy masivos, capaces de influir con fuerza en el medio circundante. Si en cambio fuera un cúmulo pequeño, sugeriría que incluso en el amanecer cósmico
La formación estelar tiende a organizarse en grupos estrechos. En ambos escenarios, la energía emitida contribuye a calentar y a ionizar el gas que rodea a la galaxia anfitriona. La combinación de muchas fuentes similares en distintas galaxias participa en el proceso de reionización, esa etapa en la que el universo pasa de estar lleno de hidrógeno neutro a volverse transparente a la mayor parte de la luz. Observar un ejemplo como Earendel ayuda a estimar cuánto aportan las estrellas masivas individuales al presupuesto de fotones necesarios para abrir esa transparencia. El brillo intrínseco deducido junto con la densidad de galaxias en el amanecer cósmico permite construir escenarios sobre cuántas estrellas parecidas serían suficientes. La composición casi primordial del gas añade otra capa de significado. Estudiar una estrella o cúmulo en un medio pobre en elementos pesados ofrece un raro acceso a condiciones cercanas a las del universo poco después del Big Bang. Los modelos de evolución estelar en estas circunstancias se ponen a prueba con datos que antes no existían. Si la luminosidad, la temperatura y la masa de Earendel encajan bien con las predicciones, se gana confianza en el uso de esos modelos para describir poblaciones estelares aún más lejanas y difusas. Si aparecen discrepancias, se abre la posibilidad de revisar cómo se cree que se comportan las estrellas en ambientes tan primitivos. El efecto acumulado de muchas estrellas como esta afecta también a la historia de la formación de galaxias. Las explosiones finales de estrellas masivas o su colapso silencioso enriquecen el gas con elementos más pesados y agitan el medio intergaláctico. Ese gas enriquecido, cuando se enfría de nuevo, alimenta la siguiente generación de estrellas y modifica la manera en que las galaxias construyen sus discos, sus núcleos y sus cúmulos. Earendel se sitúa al principio de esta cadena como una pieza que participa en la primera gran ronda de enriquecimiento. Desde un punto de vista cosmológico, la detección de una estrella tan lejana también calibra los modelos de crecimiento de estructura. Las simulaciones numéricas que reproducen la red cósmica, los cúmulos y las galaxias incluyen recetas para la formación de estrellas y para la retroalimentación que producen. La presencia de una fuente como Earendel, amplificada hasta ser visible a esa distancia, ofrece un dato que esas simulaciones deben poder reproducir. Si los modelos generan demasiadas estrellas de este tipo, o muy pocas, o con características distintas, se ajustan los parámetros hasta que la frecuencia esperada de objetos similares concuerda con las observaciones. La lente gravitacional, por su parte, contribuye a la comprensión de la materia oscura en escalas de cúmulos. Las formas de los arcos y la posición de Earendel respecto a las líneas críticas añaden restricciones sobre la concentración y la estructura del halo de materia invisible. Mejorar el mapa de masa en el cúmulo ayuda a probar teorías sobre cómo se agrupan las partículas que no emiten luz y sobre cómo influyen en la formación de cúmulos a lo largo de miles de millones de años. De esta manera, la historia de una estrella lejana se entrelaza con la de la materia que domina el presupuesto de masa del universo. Existe también un significado más suave, menos cuantitativo, que tiene que ver con la forma en que se concibe el límite de lo observable. Durante mucho tiempo, el amanecer cósmico se presentaba como un periodo inferido a partir de señales globales medias parciales y brillos combinados de muchas galaxias. Earendel introduce un rostro puntual en ese paisaje. Muestra que es posible vincular ideas amplias sobre reionización química temprana y crecimiento de estructura a fuentes individuales. Ese paso convierte un episodio abstracto en una escena más cercana, donde se puede seguir el viaje de una luz concreta a través del entramado de lentes y de gas. A medida que se descubren nuevas fuentes amplificadas, la imagen se vuelve menos solitaria y más coral. Aún así,
Earendel conserva su papel como una de las primeras chispas identificadas en ese régimen extremo. La estrella o cúmulo se convierte en un punto de referencia silencioso para futuras mediciones y simulaciones. Cada nueva campaña de observación que incluya el campo del arco Sunrise añade una capa de detalle a este cuadro. En conjunto, la información ayuda a trazar una curva más precisa de cómo cambia el universo desde las primeras luces hasta las estructuras que se ven en épocas posteriores. La presencia de Earendel en esa curva actúa como una marca discreta, un nudo donde se cruzan la astrofísica estelar, la cosmología y el estudio de la materia oscura. Desde aquí, la narración puede empezar a recogerse hacia el borde del mapa observacional, hacia la idea de que más allá de este caso privilegiado se extiende un número incalculable de estrellas y galaxias que permanecen aún fuera de foco, esperando tal vez otros alineamientos y otros instrumentos que permitan acercarse un poco más al límite de lo que se puede ver. En algún punto del cielo, la luz de Earendel deja de ser solo un dato y se convierte en un recordatorio tranquilo del borde de lo que se puede observar. El camino que su brillo ha seguido desde el amanecer cósmico termina en el espejo frío del JWST, y más allá de ese espejo solo queda la oscuridad del espacio que aún no se ha explorado. La historia que rodea a la estrella muestra como una red de filamentos, un cúmulo masivo y una galaxia estirada por la lente colaboran para que un solo punto de luz destaque entre millones. Al mismo tiempo recuerda que esa colaboración es excepcional y que muchas otras estrellas quizás parecidas permanecen invisibles en regiones donde la geometría no favorece la amplificación. El borde de lo observable no es una pared rígida, sino una transición suave, capa a capa. La sensibilidad de los instrumentos decrece, la luz se mezcla más con el fondo y las fuentes individuales se confunden con el brillo general de sus galaxias. En cierto sentido, Earendel se sitúa justo donde esa transición se vuelve interesante. No está tan cerca como para resultar banal, ni tan lejos como para perderse por completo. Ocupa una franja en la que la tecnología actual, la lente natural del cúmulo y la estrategia de observación se cruzan de manera muy precisa. A distancias aún mayores, incluso las lentes gravitacionales y los telescopios más potentes solo recuperarían brillos combinados. Más cerca los ejemplos abundan y dejan de ser excepcionales. La estrella se mantiene en ese equilibrio entre rareza y observabilidad, como una nota clara al final de una escala larga. Desde este punto la mente puede retroceder sobre el camino recorrido. Primero aparece el arco Sunrise curvado alrededor del cúmulo con sus nudos de formación estelar y sus secciones enrojecidas por el polvo. Luego el cúmulo WHL 7708, con su halo dominante de materia oscura, sus galaxias miembro y su luz intraclúster. Más atrás, la red cósmica que alimenta de gas a los nodos donde se forman cúmulos y galaxias. Finalmente, el fondo casi homogéneo de radiación y materia de un universo joven antes de que las primeras luces se multipliquen. Y Earendel se inscribe en esa secuencia como una chispa que aparece en un lugar muy concreto del mapa. La observación de esta chispa señala un tipo de límite distinto al meramente instrumental. Marca el punto donde las interpretaciones empiezan a abrir abanicos de posibilidades que no pueden cerrarse del todo. ¿Es una estrella solitaria o un cúmulo compacto? ¿Qué masa exacta tiene? ¿Cómo será exactamente su final? La luz que se ha recogido no basta para responder con absoluta precisión, pero sí para situar la fuente dentro de un rango razonable. Más allá de ese rango, el territorio se llena de probabilidades suaves en lugar de certezas duras. El borde de lo observable se vuelve también un borde conceptual donde las respuestas se expresan en términos de escenarios posibles. Lejos de ser una carencia,
Esta situación ofrece una calma particular. Permite aceptar que el conocimiento completo de un objeto tan lejano no es necesario para que su presencia tenga valor. Basta con saber que existe, que su luz ha viajado casi toda la historia del universo y que esa luz puede ponerse en diálogo con teorías sobre formación estelar, lentes gravitacionales y crecimiento de estructura. La estrella funciona entonces como un punto de anclaje en medio de una inmensidad que seguiría ahí aunque nadie la mirara. El borde de lo observable se mueve con cada mejora en los instrumentos. Lo que hoy resulta inalcanzable puede volverse visible para futuras generaciones de telescopios. Y Arendelle ocupa ahora un lugar destacado en ese límite móvil, pero no está sola ni permanecerá para siempre en la primera posición. Nuevos sistemas de lente, nuevas campañas de observación y nuevas técnicas de análisis descubrirán otras fuentes quizá aún más lejanas o más sutiles. Sin embargo, la historia de esta estrella conservará su importancia como uno de los primeros ejemplos que mostraron hasta dónde podía llegar la combinación de lente natural y tecnología humana. La escena final puede imaginarse como una vista amplia del cúmulo y del arco enmarcados por el campo oscuro del cielo profundo. En esa imagen mental, Arendelle aparece como un punto minúsculo casi perdido en la curva luminosa, pero ahora cargado de significado. Cada fotón que sale de esa región ha recorrido un camino de miles de millones de años, ha atravesado gas, polvo y campos gravitacionales y ha sido finalmente registrado por un detector. Tras esa captura, el fotón deja de formar parte del viaje físico y se convierte en parte de un registro silencioso, un rastro en una base de datos, una contribución a un gráfico o a una imagen coloreada. La estrella sigue existiendo en su propio tiempo, quizá ya en otra fase de su vida, o incluso apagada mientras su luz pasada continúa llegando. El borde de lo observable actúa como una superficie imaginaria que separa lo que ya ha podido verse de lo que todavía espera al otro lado. Arendelle se sitúa sobre esa superficie y la vuelve visible. La narración se detiene aquí en esa frontera tranquila, abrazando la idea de que no es necesario cruzarla por completo. Es suficiente con aproximarse a entender cómo se ha llegado hasta ella y contemplar por un momento la ligera vibración de luz que la marca en el mapa del cosmos. La imagen se va quedando quieta en la mente, un cúmulo lejano suspendido en la oscuridad del arco Sunrays, curvándose como una cinta suave, y en uno de sus bordes la luz de Arendelle pequeña y constante. Todo el recorrido que ha acompañado a esa luz se condensa ahora en una sensación de calma. La red cósmica que guía el gas, el cúmulo que curva el espacio, la galaxia estirada por la lente y la estrella lejana, se alinean solo durante un instante en la historia del universo. Pero ese instante basta para construir un relato completo. La mente puede dejar que las imágenes se mezclen sin necesidad de distinguir cada detalle. Los filamentos se convierten en caminos lentos de materia que confluyen en islas de gravedad. El cúmulo se transforma en una nube luminosa rodeada de puntos anaranjados y blanco-azulados que se desdibujan poco a poco. El arco Sunrise pasa a ser una línea suave que rodea ese conjunto como un trazo tenue sobre un fondo muy oscuro. Arendelle permanece como un brillo algo más intenso en un extremo del arco, pero ya no exige atención, simplemente sigue ahí. La luz que sale de la estrella recorre miles de millones de años, se estira con la expansión del espacio, atraviesa gas, polvo y campos gravitacionales, y termina registrada en un detector. Después de eso se integra en gráficos tranquilos en mapas y modelos que describen el amanecer cósmico. En la escena imaginada, sin embargo, ya no hacen falta números. Solo queda un cielo profundo y silencioso salpicado de galaxias diminutas, con un cúmulo en el centro y un arco delicado rodeándolo. El ruido del pensamiento se aparta igual que lo haría la luz de fondo en una larga exposición.
Las estructuras se difuminan y se convierten en brillos suaves que laten despacio. El universo temprano que parecía tan lejano se reduce a una sensación de distancia serena y de tiempo amplio. En ese paisaje la chispa de Erendel se aleja lentamente de la conciencia, como si se apagara detrás de una cortina mientras el resto del cielo permanece inmóvil y oscuro, preparado para seguir brillando en silencio mucho después de que los ojos se hayan cerrado.